Hola nautas, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Al recibo de la presente clase de filosofía, vamos hoy a hablar de la violencia, página 190 del libro de Onfray. Y simplemente quería hacer una reflexión sobre varios conceptos que están al principio de este tema. Solamente deciros que lo que tenemos que hacer es ir, como sabéis, ir leyendo el libro y subrayando los aspectos más importantes. No os olvidéis de hacerlo. El tema, la pregunta que hace Onfray, como pregunta del capítulo, es si podemos recurrir a la violencia. Y antes de eso habla de la violencia en sí misma. ¿Qué es la violencia? ¿Qué significa violencia? En la filosofía, como sabéis, pues hay que plantearse los conceptos previamente. Mm, eh, hay, de hecho, una religión de la India. Fijaros qué curioso, que es una religión que tiene como base fundamental la no violencia. Hasta tal punto de que no es la de Gandhi, es una religión diferente, aunque Gandhi cogió ideas de esta religión. Pero bueno, hasta el punto es así que los más extremos de esta religión van cuando caminan, por supuesto nunca cogen un coche ni nada parecido porque consideran violento, van caminando, cuando caminan van con unas escobas que van barriendo delante de ellos para intentar que no haya ningún animal vivo para pisarlos y matarlos. Claro, evidentemente este extremo, esta forma extrema de considerar la violencia, y dicen son hombres, esta gente es muy maja, porque fíjate, no quiere matar a los animalitos. Vale, efectivamente, pero es que en realidad todo, en la realidad que nos rodea, en cierto sentido, según lo consideramos, todo es violento. Porque pues, fijaros, ¿qué hace si no la semilla que violenta, ¿no? Violenta y rompe la tierra para poder salir? Y al fin y al cabo, cuando comemos, cuando un animal come de una planta, se está comiendo una planta. Y cuando nosotros comemos un animal, por supuesto, también nos estamos comiendo un animal, eso también se debería violentar, ¿no? Fijaros que la cuestión aquí, el problema, la cuestión aquí es la naturaleza. La naturaleza. A veces decimos que lo violento es lo que rompe lo natural, pero es que resulta que la violencia es natural. La violencia es natural, forma parte de nuestra naturaleza una cierta violencia, una cierta violencia. Y eso es así. Por eso las leyes luchan contra un imposible metafísico, es decir, que no haya violencia. No, violencia va a haber. O sea, no estamos aquí para que no haya violencia, estamos aquí para que la violencia sea la menor posible. Por eso la palabra clave en este día de hoy, la palabra clave, fijaros, la encontramos en la página 191, más o menos hacia la mitad, y es la palabra gradación. Gradación, de grados, gradación. La violencia es gradual, tiene grados, tiene una gradación, es como un termómetro. La violencia funciona de esa manera, tiene una lógica. Hay un famoso filósofo francés que me encanta que habla de la lógica del mal. La lógica del mal. El mal tiene lógica. Es más, yo diría que lo que no tiene lógica es el bien, que es a veces ilógico. Lo que tiene mucha lógica es cómo funciona el mal. Conocer la lógica del mal es importante porque de esa manera podemos prevenirlo. ¿Y cómo funciona el mal? Pues el mal funciona por grados. Empezamos por lo poco y seguimos por lo grande y más o menos vamos subiendo. Por ejemplo, al principio pues uno llega tarde a casa y le dice a sus padres que es que ha llegado tarde porque se ha retrasado el autobús. Pero su padre le dice, pero si no hay autobuses a las 2 de la mañana, muchacho. Ah, perdón, no, bueno, pero es que en realidad me ha traído el padre de no sé qué amigo. Pero si tú hace tiempo que no tienes amigos, ya no sé. Al final resulta que vamos montando una mentira sobre la otra y terminamos por construir una gigantesca mentira para poder, cuando al principio pues podíamos haber resuelto el problema del mal, que es la mentira, con simplemente diciendo la verdad, ¿vale? Bueno, en la violencia ocurre algo parecido. Empezamos por una simple amenaza, una tontería, te voy a romper la cabeza, enano, ¿no? Que decimos a los hermanos, y luego terminamos, cuando tenemos 50 años, terminamos no hablándonos con los hermanos porque resulta que no nos ha gustado cómo se ha dividido la herencia.
¿vale? Y incluso pues llegamos a no querer saber nada de nuestros sobrinos y cosas así. Bueno, esto es la violencia es así. La violencia no entiende de sexos, la violencia no entiende de razas, no entiende de fronteras. La violencia tiene un ámbito, está en un ámbito de lo metafísico y funciona de esa manera. Con una gradación, no graduación de las gafas, gradación. Bueno, claro, esto implica ya un comienzo, ¿no? Interesante. ¿Cómo ha funcionado la violencia a lo largo de la historia? Pues sí, ha funcionado por grados. Por ejemplo, ¿cómo funciona la violencia en el tema del holocausto judío? ¿Cómo ha funcionado la violencia en el tema del gulag soviético? ¿Cómo ha funcionado la violencia en el caso de las revoluciones, por ejemplo, la francesa? Cómo funciona en los grandes casos, ¿no?, de violencia, las guerras, como la guerra de Siria, los grandes casos de sufrimiento de toda la población. Pues siempre va por grados, empieza desde un punto, por eso hay que estar atentos a ese primer punto. Por ese primer punto es lo que rompe la violencia. ¿Cuántas guerras se han evitado gracias a una persona que en un momento determinado, al principio, dijo quieto, no seguimos? Esa es la responsabilidad que tenemos todos. La responsabilidad que tenemos todos es cortar ese WhatsApp que nos manda un gilipollas. Sí, que nos manda un gilipollas diciendo una cosa que no está bien. Y yo le corto y le digo, cállate, no vayas por ahí. Eso hace daño a tu amigo, eso hace daño a tu enemigo, me da lo mismo. Y aquí se acaba y la violencia se acaba. Nosotros tenemos la responsabilidad de eso. Bueno, no quiero hacer vídeos muy largos, sé que si son más largos de ciertos minutos aburren, así que os quiero mogollón, me quiero despedir simplemente con esto y subrayando el libro en esta parte y seguiremos en contacto a través del WhatsApp y de los demás medios que tenemos a nuestra disposición. Que os vaya muy bien, os quiero mogollón y adiós otra vez.